Mi familia me expulsó de su vida por una mentira inventada por mi propio sobrino, mi esposa huyó como si yo fuera desechable, 8 meses después él confesó todo, y ahora pretenden que vuelva como si nada hubiera pasado. Que sigan esperando, no habrá perdón ni segunda oportunidad. Nunca imaginé que un simple mensaje pudiera derrumbar mi vida de un segundo a otro, pero eso fue exactamente lo que ocurrió aquella noche. Eran las 11:47 de un martes cuando mi teléfono vibró sobre el escritorio. Yo seguía en mi oficina en casa, aún vestido con la ropa de trabajo después de terminar los reportes trimestrales del despacho contable donde había construido casi una década de carrera. Tenía un vaso de agua a un lado y pensaba relajarme viendo algo antes de dormir. Nada fuera de lo común. Hasta que apareció la notificación. El nombre de mi hermana Savannah iluminó la pantalla y debajo, un texto que sentí como una explosión controlada que había salido terriblemente mal. Aléjate de Colton. Sabemos lo que hiciste. Ya está interviniendo la policía. No vuelvas a contactarnos. Me quedé mirando esas palabras tanto tiempo que comenzaron a distorsionarse. Las releí 1, 2, 3 veces, como si intentara obligarlas a significar algo distinto. Era esa sensación absurda que te invade cuando recibes una noticia imposible de procesar, como si tu cerebro se negara a aceptarla. Cuando levanté la vista, Caroline, mi esposa, estaba en el marco de la puerta. Probablemente escuchó algún ruido que hice sin darme cuenta. Al notar mi cara, la preocupación se dibujó en la suya de inmediato. ¿Qué pasó?, preguntó, acercándose. No respondí. Solo le entregué el teléfono. La vi leer en silencio, observar cada línea con creciente confusión y luego un horror tan evidente que levantó una mano para cubrirse la boca. Esto no puede ser real, murmuró, temblando. Colton no inventaría algo así. Tú no, y ahí se detuvo. Se frenó a mitad de frase, como si acabara de darse cuenta de lo que estaba insinuando. Fue entonces cuando lo vi, ese destello de duda en sus ojos. Pequeño, pero ahí. Y ese paso que dio hacia atrás, físicamente alejándose de mí, fue el verdadero golpe. En ese momento supe que lo que venía sería devastador. A la mañana siguiente me enteré del relato que mi sobrino, con apenas 15 años, había hecho. Según él, durante una reunión familiar realizada 3 semanas antes, cuando me ayudó a llevar unas bolsas al coche, panes, refrescos, cosas de la parrillada, yo lo había acorralado en el garaje y tocado de forma indebida. Todo supuestamente duró apenas 1 o 2 minutos. Después, volvimos a la reunión como si nada. Decía haber estado demasiado aterrado para contarlo al principio. Sostuvo que la culpa lo había consumido durante semanas hasta que no pudo más y terminó llorando frente a su madre, soltándolo todo de una sola vez. No hubo verificación, preguntas ni dudas. Mi hermana lo creyó de inmediato. Mis padres también. Para ellos, Colton, el primer nieto, el favorito, era incapaz de mentir sobre algo así. Hasta mi hermano Austin lo respaldó sin vacilar. Austin, a quien yo había prestado $15,000 cuando estaba en ruinas, el mismo que vivió en mi sofá por 3 meses cuando no tenía dónde ir, el mismo que lloró en mi boda diciendo que yo era el mejor hermano que podía tener. Ese Austin decidió sin titubear que yo era culpable. En menos de 2 días, toda mi familia había tomado una postura. Ni siquiera me enteré de que habían conversado entre ellos, pero ya habían dictado sentencia antes de que yo tuviera oportunidad de abrir la boca. Intenté llamar a Savannah primero, convencido de que al menos me escucharía. Estábamos unidos de niños, peleábamos como cualquier par de hermanos, pero siempre habíamos estado ahí el uno para el otro. O eso creía. Pero la llamada ni siquiera sonó, me tenía bloqueado. Así que conduje hacia la casa de mis padres. Un viaje de 20 minutos que se sintió eterno. Mientras manejaba, pensaba en cómo explicaría todo. Estaba convencido, ingenuamente, de que ellos al menos me permitirían hablar. Mi padre me estaba esperando en el porche, como si hubiera estado vigilando por la ventana. Se colocó al borde de los escalones, inmóvil, con un gesto que jamás había visto en él, una mezcla de repulsión y decepción tan profunda que parecía haberle añadido años encima. Lárgate, dijo con una frialdad absoluta, como si hablara con un desconocido que quería echar de su propiedad. Papá, solo necesito 5 minutos. Nada de esto es cierto. No entiendo por qué Colton dijo algo así, pero... No insultes a mi nieto, me interrumpió. No lo estoy insultando. Solo digo que tiene 15 años. ¿Por qué inventaría algo así? ¿Qué podría obtener con una mentira semejante? No lo sé, admití, sintiendo el pánico subir. Pero no ocurrió. No lo toqué. No hice nada. Me conoces desde que nací. Sabes perfectamente que jamás. Él me dio la espalda antes de dejarme terminar. Y allí, frente a la puerta que tantas veces crucé como hijo, quedó claro que ya no tenía familia. Nadie quiso escucharme. Nadie pidió explicaciones. Nadie dudó de la acusación.
Nunca imaginé escuchar a mi padre hablarme como lo hizo aquel día. Cuando pronunció la frase «creí conocerte», noté como la palabra «creí», en pasado, parecía quebrarle la voz. Dijo que me había criado para ser un hombre distinto, que claramente había fallado en algún punto del camino porque, según él, el hijo que educó jamás sería capaz de algo así. Intenté responder, pero siguió hablando por encima de mí con una frialdad que todavía recuerdo con escalofríos. «Si vuelves a poner un pie aquí», advirtió, «voy a llamar a la policía yo mismo. ¿Entiendes? Ya no eres bienvenido en esta casa. Ni cerca de ninguno de nosotros». Me quedé inmóvil en el sendero que llevaba a la entrada, el mismo por el que había aprendido a andar en bicicleta cuando tenía 6 años. El mismo donde posamos para tantas fotos familiares, donde celebramos anuncios importantes, donde incluso conté que Caroline y yo nos habíamos comprometido, rodeados de abrazos y felicitaciones. Ahora, ese lugar era territorio hostil, una línea que ya no me permitían cruzar. La puerta se cerró frente a mis ojos, no con un portazo impulsivo, sino con una precisión calculada, como si aquel gesto sellara una decisión definitiva. Permanecí allí por varios minutos observando esa puerta, esperando de alguna manera que se abriera, que él volviera a salir, reconociendo que había reaccionado de forma exagerada. Pero nada ocurrió. Las cortinas permanecieron cerradas. Lo único que oí fue el sonido del viento y mis propios pensamientos retumbando en mi cabeza. Al final regresé a mi coche. Conduje en completo silencio, sin radio, sin lágrimas, sin gritos. Solo esa sensación de vacío, fría como quemadura por hielo, extendiéndose lentamente por mi pecho. Caroline resistió 4 días más después del mensaje que Savannah envió aquella noche. Fueron 4 días durmiendo en habitaciones separadas, 4 días en los que apenas nos dirigimos la palabra, 4 días soportando una mirada que me hacía sentir como un desconocido ocupando el lugar de su esposo. Era presenciar cómo nuestro matrimonio de 12 años se desmoronaba frente a mí, centímetro a centímetro. Cuando regresé de una reunión con un abogado, porque sí, todo se estaba volviendo oficial y legal con una rapidez que me mareaba, encontré sus maletas junto a la puerta. Eran las mismas que habíamos comprado para nuestra luna de miel en Grecia, ahora repletas de ropa. Caroline estaba lista para irse, no a pensarlo, no a darse un tiempo, sino a marcharse realmente. Ni siquiera intentó sostenerme la mirada cuando entré. Tenía las llaves del carro en la mano y su vista se perdía en un punto indefinido detrás de mí. «Necesito tiempo», dijo con un hilo de voz. «Necesito procesar esto». «¿Procesar qué?», pregunté, dejando mi maletín en el suelo e intentando mantener la calma a pesar del temblor en mi pecho. «Caroline, me conoces desde hace 12 años. Llevamos 9 casados. Sabes que yo jamás haría algo así. Yo creía conocerte», susurró mientras las lágrimas resbalaban por su rostro sin que intentara limpiarlas. «Pero mamá recordó cómo te ofrecías como voluntario en el centro juvenil cuando empezamos a salir. También dijo que siempre parecías encantado cuando mi sobrino Wyatt venía de visita. Que siempre estabas dispuesto a cuidar a los hijos de nuestros amigos. Ahora todo tiene otro significado. Otro contexto que no puedo ignorar». El golpe emocional fue profundo. Su madre nunca me había tenido aprecio, pero esta vez había cruzado límites que yo no creía posibles. Caroline continuó explicando que tanto su madre, como su hermana y varios otros miembros de su familia, le aseguraban que había señales que ella había pasado por alto. Le preguntaban cómo no había notado cosas, como no había sospechado antes. Y aunque ella aseguraba que no había nada extraño, sus palabras empezaban a llenarse de dudas. «No puedo mirarte sin preguntarme si nuestra vida completa fue una mentira», añadió. «Y no quiero convertirme en ese tipo de esposa, la que no vio jamás lo evidente. No quiero ser comparada con las esposas que dicen no haber sabido nada de sus maridos cuando todos los demás sí lo veían». Sus comparaciones golpearon como un puñetazo directo. Me estaba poniendo al nivel de hombres monstruosos, mencionando casos que habían estado en todos los noticieros. Era como si estuviera describiendo un documental criminal y yo fuera el protagonista. «¿Entonces solo vas a irte? ¿Asumir lo peor y marcharte?», pregunté. «Me quedaré con mi hermana. Te contactaré a través de mi abogada para hablar de los pasos a seguir». La palabra abogada me dejó aturdido. «¿Ya llamaste a una?». «La contacté ayer», respondió sin rodeos. «Lo siento, pero no puedo seguir aquí». Agarró sus maletas y salió sin terminar su frase. El sonido de su carro encendiéndose, retrocediendo y alejándose fue como escuchar la vida que conocía evaporarse lentamente. Todo en la casa cambió de inmediato. El aire se sentía denso, como si el lugar reconociera que albergaba algo contaminado. Recorrí las habitaciones como si fuera un espectador en un museo dedicado a una vida que ya no me pertenecía. Cada espacio era un recordatorio doloroso: la cocina de los domingos, la sala donde debatíamos sobre adoptar un perro, el dormitorio donde habíamos diseñado planes futuros que ahora estaban muertos.
Me senté en el sofá que elegimos juntos y esperé a sentir algo. Cualquier cosa. Pero solo había vacío, una sensación profunda de haber sido vaciado por completo. La investigación policial fue igual de devastadora. Humillante a un nivel que jamás imaginé experimentar. El detective a cargo era Hank, un hombre de unos 50 años, con el cansancio del mundo reflejado en la mirada. Mantenía una actitud profesional, pero el juicio escondido detrás de sus ojos era evidente. En su experiencia, cuando había humo, casi siempre había fuego. Y la acusación de Coulter producía una nube densa. Respondía preguntas una y otra vez: ¿qué había pasado en la barbacoa, donde estuve cada minuto, con quién hablé, el tiempo exacto que Coulter y yo permanecimos en el garaje, que llevamos a mi coche? Entregué mis registros telefónicos, mis dispositivos, todo. Revisaron correos, mensajes, búsquedas, aplicaciones. Yo lo permití porque no tenía absolutamente nada que esconder. Interrogaron a todos los presentes, mi tía, mis primos, la esposa de Austin, los vecinos que pasaron un rato. Todos coincidieron en lo mismo: fue un encuentro familiar normal, sin tensiones, sin comportamientos extraños, sin nada que llamara la atención. Parecía que todo estaba en calma. Incluso Coulter había mostrado una normalidad desconcertante, esa clase de serenidad que uno interpreta como garantía de que nada está fuera de lugar. No existía una sola señal que indicara que mi vida estaba a punto de fracturarse. Era como cualquier día común, silencioso, monótono y completamente ajeno a lo que se venía encima. Si alguien me hubiera dicho que, horas después, estaría en una sala gris bajo luces fluorescentes defendiendo mi nombre, habría pensado que exageraba. Pero así fue. Durante una de las entrevistas en la comisaría, Hank, uno de los oficiales principales encargados del caso, un hombre de voz grave y expresión pétrea, se inclinó hacia mí con una seriedad que me dejó claro que aquella situación estaba lejos de terminar. Revisaba sus notas con una concentración que resultaba casi intimidante. «Tu sobrino parece creíble», comentó, sin rodeos. La sala donde nos encontrábamos no podía ser más inhóspita. Las paredes eran de un gris sucio que no sabía si era pintura o desgaste. Las luces fluorescentes hacían que todo se viera pálido, desgastado, como si el color hubiera sido drenado del lugar. Un equipo de grabación permanecía encendido sobre la mesa, capturando cada inflexión, cada respiración. Yo estaba sentado frente a Hank, intentando mantener la compostura mientras él continuaba analizando. «Su relato es consistente», añadió. «Y cuando describe el supuesto incidente, muestra angustia real. Su comportamiento coincide con el que observamos en personas que han pasado por algo traumático. Sus respuestas emocionales encajan con ese patrón de manera inquietante». Yo ya había repetido mi explicación tantas veces que las palabras parecían gastadas. «Eso es porque él cree que está diciendo la verdad», respondí. «Pero que lo crea no significa que sea lo que realmente ocurrió. Está convencido de algo que no pasó». Hank se reclinó en su silla, entrelazó los dedos y me observó con esa mirada entrenada para detectar fisuras, como si quisiera leer debajo de mi piel, encontrar un gesto involuntario que confirmara una culpabilidad que no existía. «O quizás eres muy bueno guardando compartimentos separados», dijo. «No sería la primera vez que vemos algo así. Personas con excelente reputación, maestros ejemplares, entrenadores queridos, miembros respetados de la comunidad. Gente sin ninguna mancha visible. Pero cuando rascamos un poco, descubrimos que llevan años ocultando algo oscuro. Saben separar su imagen pública de lo que hacen en privado. Entonces revisen todo», repliqué sin elevar la voz. «Cada rincón, cada registro. No van a encontrar nada porque no existe nada que encontrar». Y lo hicieron. Fueron minuciosos, casi obsesivos. Hablaron con mis compañeros de trabajo. Entrevistaron a la familia de Caroline. Se comunicaron con el centro juvenil donde había sido voluntario 6 años atrás, preguntando por mi conducta, mi trato, mi historial. Revisaron mis finanzas, mis movimientos, mis búsquedas, mis registros médicos, mi historial académico, cualquier documento que pudiera insinuar algo fuera de lugar. El resultado fue idéntico en todas partes: nada. No había ni una sombra, ninguna señal que pudiera torcerse en mi contra. Ningún mensaje extraño. Ninguna búsqueda comprometida. Ninguna acusación previa. Ni un malentendido viejo que alguien pudiera usar como indicio. Mi vida era aburridamente limpia. Un libro abierto sin manchas, sin páginas arrancadas, sin frase tachada. Debería haber sentido alivio. Eso hubiera sido lo lógico. Pero el alivio pide esperanza, y esa esperanza había desaparecido el mismo día que Caroline decidió abandonar la casa, llevándose sus maletas y dejándome con un silencio que se sintió como un portazo en mi interior. 6 semanas después de comenzar la investigación, la fiscalía anunció que no presentaría cargos. La explicación fue directa: evidencia insuficiente.
En otras palabras, no podemos demostrar que ocurrió, pero tampoco podemos asegurar que no. Esa conclusión no le sirvió a nadie. No me exoneraba. Solo me dejaba atrapado en un limbo desagradable. La familia de Coulton se indignó por la falta de arresto. Yo quedé convertido en esa figura incómoda, no culpable según la ley, pero tampoco inocente para los míos. La ausencia de cargos no era una absolución, solo un vacío legal. Un espacio en el que no podían encarcelarme, pero sí podían destruirme socialmente. Días después, llegó el único mensaje que Savannah, mi hermana, me envió una vez cerrado el caso. Yo había revisado mi bandeja de entrada más veces de las que me gustaría admitir. Me había aferrado a la ilusión absurda de que alguien recapacitaría, de que tal vez recibiría un gesto, una pregunta, algo. Lo único que obtuve fue esto. Esto no significa que seas inocente. Me quedé leyendo esas palabras una y otra vez. Me hubiera gustado que dijeran otra cosa, algo más humano o al menos menos cruel. Pero el mensaje continuaba. Solo significa que no pudieron demostrarlo. Coulton tiene traumas por tu culpa. Tiene pesadillas. No puede quedarse solo con hombres adultos. Tú le hiciste esto. Que el fiscal no te acuse no cambia lo que hiciste. Mi sobrino de 15 años me había acusado de algo que nunca ocurrió. Y toda mi familia lo creyó sin titubear. La policía investigó y encontró nada, pero incluso ese nada se interpretó como un escape afortunado, no como la verdad. No importaba cuántas pruebas me limpiaran. No importaba cuántos testimonios fueran a mi favor. Yo seguía siendo, para ellos, el monstruo que necesitaban que fuera. Intenté retomar mi vida después de que descartaron los cargos. Traté de convencerme de que lo peor había pasado y que podría reconstruirme desde las ruinas. Pero esa idea era optimista en exceso. La normalidad había decidido irse con Caroline y no tenía intención de volver. En el trabajo, mi reputación se deterioró de manera silenciosa pero implacable. Las conversaciones se cortaban cuando entraba. Los compañeros evitaban verme a los ojos. En la sala de descanso, mi presencia generaba un silencio tenso. Y 2 semanas después de que la investigación concluyó, Jerry, mi jefe, un hombre práctico y poco empático, me llamó a su oficina. No hubo saludo, ni cortesía, ni una mínima muestra de consideración. Tenemos que hablar sobre la imagen de la firma, dijo, sin rodeos. La reputación es esencial para nosotros, y ciertas situaciones pueden afectar cómo nos perciben. No me acusaron de nada, respondí. No encontraron absolutamente nada. Lo sabemos, dijo, interrumpiéndome. Y no estás despedido. Pero debemos hacer algunos ajustes para mantener un ambiente cómodo para todos. Los ajustes comenzaron casi de inmediato. Un proyecto en el que llevaba 6 meses invertido pasó repentinamente a manos de otro contador senior, sin una justificación válida. Luego me retiraron otro. Después, simplemente dejaron de incluirme en reuniones importantes. Las juntas semanales, en las que había participado sin falta durante años, empezaron a realizarse sin mí. Cuando pedí explicaciones, me respondieron con frases genéricas sobre optimizar la estructura interna. Era obvio que no querían clientes cerca de alguien que había sido señalado, aunque la ley me hubiera limpiado. Terminé convertido en un fantasma dentro de mi propio empleo. Caminaba por los pasillos como si ya no perteneciera a ese espacio. Y aunque nadie lo decía abiertamente, todos actuaban como si mi simple presencia pudiera perjudicar el prestigio de la firma. Solo Tucker, un compañero con quien había compartido equipos de trabajo durante 5 años, seguía dirigiéndome la palabra. Pero incluso él lo hacía con cautela, como si temiera que alguien lo viera demasiado cercano a mí, como si hablarme pudiera dañarlo por asociación. Y ese gesto, aunque lo agradecía, también era un recordatorio doloroso de lo lejos que había caído. Había días en los que pensaba que lo peor ya había pasado, pero en realidad la parte más dolorosa no fue la acusación en sí, sino el modo en que mi entorno desapareció de forma silenciosa y ordenada, como si alguien hubiese apagado un interruptor y borrado mis vínculos uno por uno. El resto de mis amistades se esfumó. Cla, mi compañero de cuarto en la universidad y padrino en mi boda, dejó de contestar mis mensajes. Le escribía y no respondía, lo llamaba y su teléfono pasaba directo al buzón. Hasta que un día lo vi en redes sociales, sonriendo en unas fotos de un viaje de fin de semana con amigos que ambos compartíamos desde la facultad. Todos estaban allí menos yo. Nadie mencionó el viaje. Nadie explicó nada. No hacía falta. Jenny, amiga cercana de Caroline y parte de nuestro círculo durante años, decidió borrarme de golpe. Me eliminó de todas sus redes el mismo día y bloqueó mi número. Fue como si hubiese pulsado un botón que decía borrar de mi existencia. Incluso actividades rutinarias se volvieron inaccesibles. El club de lectura al que asistía desde hacía 5 años dejó de existir para mí. Marlene envió un correo diciendo que suspenderían las reuniones por cuestiones de horario.
Sin embargo, 2 semanas después, vi a varios de los miembros entrando con libros y botellas de vino a su casa. El club no se había detenido. Simplemente habían decidido detenerme a mí. La gente empezó a evitarme físicamente. Adultos hechos y derechos, personas que en algún momento me estimaron, cruzaban la calle al verme acercarme. Les bastaba verme a lo lejos para girar hacia la vereda contraria, como si bastara un segundo de cercanía para quedar asociados a algo imperdonable. Hasta las interacciones más simples se volvieron frías. En la cafetería donde era cliente habitual desde hacía 3 años, el barista dejó de conversar conmigo. Ya no preguntaba cómo me iba ni comentaba sobre algún partido o sobre el clima. Solo tomaba mi pedido, preparaba mi bebida y la entregaba sin una palabra. Lo mismo ocurrió en la tintorería. La mujer mayor que siempre preguntaba por Caroline dejó de hacerlo. Solo revisaba mis prendas, me entregaba un ticket y decía la fecha de recogida. Incluso la cajera del supermercado, que me veía cada semana, evitaba mirarme directamente. En un pueblo pequeño, un rumor no necesita pruebas, necesita eco. Y yo me había convertido en ese eco incómodo del que todos querían alejarse. Pasé de tener una vida llena, reuniones familiares, cenas con amigos, actividades sociales, rutinas estables, a no tener nada. Ni familia, ni esposa, ni amistades, ni un lugar donde sentirme bienvenido. El trabajo toleraba mi presencia, pero ya no me quería allí. Y mi casa, sin Caroline, era un recordatorio silencioso del vacío. Para sobrevivir, aprendí a volverme invisible. Me inscribí en un gimnasio en otra zona de la ciudad, donde nadie me reconociera, y asistía solo en horarios extraños, cuando casi no había gente. Empecé a hacer las compras al amanecer, cuando las tiendas estaban vacías, y usaba siempre la caja de autoservicio para no tener que interactuar con nadie. Me convertí en alguien que se movía sin dejar huella, sin ocupar espacio en la vida de los demás. 3 meses después de irse, Caroline envió la solicitud de divorcio. Un hombre desconocido tocó mi puerta un sábado por la mañana y me entregó un sobre Manila. Pedía mi firma. Fue un gesto rápido y frío, pero suficiente para dejar claro que mi matrimonio había terminado. Su abogada, una profesional eficiente y distante, dejó claro que quería Caroline, la casa, la mitad de los bienes, parte de mis ahorros para el retiro. Mi abogado me preguntó si pretendía disputar algo, iniciar un proceso largo, intentar negociar. ¿Pero qué sentido tenía? Caroline ya me había juzgado. Había creído la versión de Coulton sin dudar. La batalla legal no cambiaría lo esencial, su convicción de que yo era capaz de hacer daño a un menor. Así que firmé todo. Dejé ir la casa que habíamos elegido, los muebles que compramos juntos, esa vida que habíamos construido durante años. Todo estaba manchado por la acusación y por su abandono. No merecía la pena aferrarse a nada. El divorcio se resolvió en 6 meses. Diferencias irreconciliables, decía el documento. Una manera elegante de decir, la esposa decidió creer que su esposo era un peligro, basándose únicamente en las palabras de un adolescente. Las noches se volvieron insoportables. A pesar del aislamiento social, el verdadero infierno comenzaba cuando la casa quedaba en silencio. Me recostaba en la cama y pasaba horas viendo el techo, reviviendo una y otra vez aquella tarde del asado, intentando encontrar una explicación lógica a algo que no la tenía. Intentaba recordar cada palabra, cada gesto, cada detalle del encuentro con Coulton. Todo había sido simple. Savannah pidió ayuda para llevar algunas cosas desde su coche, que estaba estacionado en la calle porque la entrada estaba llena. Coulton se ofreció, y yo dije que lo acompañaría porque iba a buscar mi teléfono al auto. Caminamos juntos, conversando sobre su escuela, sobre el equipo de béisbol, sobre cosas normales de un chico de 15 años. Ayudamos a cargar bolsas con panés y una caja de refrescos. Dejamos todo en el garaje, sobre el congelador. Él preguntó dónde acomodarlo, le dije que ahí estaba bien, que después lo entraría a la casa. Dijo, perfecto, y volvimos a la reunión. Fueron 3 o 4 minutos como mucho. Una conversación ligera, un par de bolsas, nada extraño, nada inapropiado. 3 minutos que, por razones desconocidas, destruyeron mi vida. Las emociones iban y venían con violencia. Había días en los que quería pelear por limpiar mi nombre, contratar expertos, demostrar hasta el último detalle la verdad. Otros días, deseaba desaparecer de la faz de la tierra, mudarme a otro estado, cambiar de nombre, empezar desde cero sin que nadie supiera mi historia. Pero, incluso entre todos esos pensamientos, había una verdad que me acompañaba siempre, una que me golpeaba como un peso imposible de ignorar. No había forma humana de presentar una prueba que demostrara algo que jamás ocurrió. ¿Cómo se demuestra un vacío? ¿Cómo se prueba la inexistencia de un hecho? Era un callejón sin salida. La ausencia de evidencia se convirtió, para muchos, en una confirmación automática de mi culpabilidad.
Bastó una acusación para que mi nombre quedara enterrado. No hubo juicio, no hubo espacio para defenderme, no hubo una mínima intención de escucharme. Fui declarado culpable por miradas, por susurros, por silencios que decían más que cualquier palabra. Y una vez que la condena social quedó impuesta, no existía tribunal capaz de revertirla. 6 meses después, la casa dejó de ser un hogar y pasó a sentirse como un museo de recuerdos que dolían. Cada habitación contenía una vida que ya no tenía. No era solo que no pudiera pagarla con un único salario, era que no podía soportar caminar por espacios donde cada objeto me recordaba una promesa rota. En la cocina, Caroline y yo habíamos pasado tardes enteras preparando recetas que siempre terminaban en risas. En el dormitorio habíamos imaginado años futuros, viajes, celebraciones. Y en la oficina, en ese pequeño espacio recibí la primera señal de que todo se derrumbaría, el mensaje de Savannah, frío como un balde de agua helada. Vender la casa fue más sencillo que aceptar que ya no pertenecía allí. Me mudé a un apartamento pequeño, casi anónimo, en la otra punta de la ciudad. Tenía una sola habitación, un baño funcional, una cocina básica donde nada tenía historia previa. Eligió ese lugar justamente porque no podía atarme a él emocionalmente. Quería un espacio que no hablara, que no reclamara pasado, que simplemente me permitiera existir sin presión, sin recuerdo. El trabajo nuevo llegó por necesidad, no por ambición. Encontré un puesto en una firma contable más pequeña, lejos de mi antigua oficina, en un edificio donde nadie conocía ni mi nombre ni mi historia. Era extraño, casi liberador, desempeñar mis funciones sin que nadie me mirara con lástima o con sospecha. Entraba, trabajaba, firmaba mi salida y regresaba a casa. Nadie preguntaba nada, nadie se interesaba, nadie se acercaba. Y aunque en otro momento de mi vida habría considerado eso triste, en ese instante me parecía una bendición. Corté de raíz cualquier contacto con quienes me habían condenado sin un segundo de duda. Bloqueé números, eliminé mis redes sociales, borré todo rastro que pudiera llevarlos a mí. Si habían sido capaces de dar por hecho lo peor sin una sola prueba, ¿cómo podían esperar que yo lo siguiera considerando parte de mi vida? Esa puerta la cerré con firmeza. La soledad, sin embargo, se convirtió en un peso constante. No un dolor punzante, sino una presión duradera, de esas que se sienten en el pecho al despertar. Había pasado de una vida llena, reuniones familiares, cumpleaños, almuerzos, conversaciones interminables, a un silencio que parecía expandirse con los días. Mis rutinas se volvieron monótonas, trabajar, volver, comer cualquier cosa, dormir, repetir. A veces me sorprendía de lo rápido que podía pasar una semana sin haber hablado con nadie más allá de un saludo automático. Intenté ocupar mis días con cosas nuevas. Me inscribí en un gimnasio del otro lado de la ciudad para evitar cualquier posibilidad de cruzarme con alguien conocido. Empecé a hacer las compras en horarios marginales, cuando los pasillos del supermercado estaban vacíos. Me descubrí evitando cruces visuales, caminando con la mirada hacia abajo, como si cada encuentro potencial pudiera desencadenar un recuerdo doloroso. Pero 8 meses después de la acusación, el silencio se quebró. Austin llamó. Eso solo ya fue suficiente para que mi cuerpo se pusiera tenso. Él no me hablaba desde aquel mensaje en el que me llamó vergüenza familiar. Respondí más por curiosidad que por voluntad. Coulton admitió que lo inventó, dijo sin saludo previo, con voz rígida. Todo. Lo confesó. Yo estaba sentado en mi sillón, cenando comida recalentada frente al portátil, cuando escuché esas palabras. La risa que salió de mi garganta fue abrupta, seca, hueca. No tenía alegría ni alivio, apenas incredulidad. Repite eso, murmuré. ¿Confesó? Insistió. Se quebró frente a Savannah y papá. Dijo que todo fue una mentira. Que estaba molesto por algo insignificante. Que quería atención. No sé qué pasaba por su cabeza. Está destrozado ahora. Me quedé en silencio, esperando que alguna emoción apareciera. Esperaba sentir alivio, rabia, tristeza, algo que rompiera ese vacío que llevaba tanto tiempo dentro. Pero nada se movió. Era como si las palabras no alcanzaran a tocarme. ¿Jaque? ¿Sigues ahí? Sí, respondí. Te escucho. Nos equivocamos todos, prosiguió. Estamos muy arrepentidos. Queremos que vengas a cenar este fin de semana. Mamá va a preparar tu plato favorito. ¿Podemos hablar? Ver cómo seguimos adelante como familia. No. ¿Cómo que no? No voy a cenar. No voy a sentarme a conversar. No voy a hacer de cuenta que 8 meses no existieron. Jaque tenía 15 años. Cometió un error. Pero lo admitió. Esto no es algo que se repara, le dije, con una calma que sonaba más dura que gritar. Ustedes permitieron que mi vida se hiciera pedazos. No lo arreglan con potrust y buenas intenciones. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? Ya lo hicieron. Tomaron una decisión,
creerle a un adolescente sin pruebas, sin cuestionarlo, sin siquiera escucharme a mí. Y ahora viven con las consecuencias. Es familia, susurró. Yo también lo era. Hasta que me lo dejaron claro cuando papá me cerró la puerta en la cara. Terminé la llamada. Bloqueé su número. Sentí, nada. Y esa nada, en sí misma, ya era una respuesta. Savannah fue la siguiente. Se presentó en mi edificio, tocó el portero eléctrico una y otra vez hasta que contesté solo para detener el ruido. Jaque, déjame subir. Necesitamos hablar. No necesitamos nada. Vuelve a tu casa, Savannah. Coulter quiere disculparse. Necesita cerrar esto. Reí. Una risa breve, casi amarga. ¿Él necesita cierre? Qué conveniente. Dile que escriba su disculpa y la esconda en un cajón. No quiero verlo nunca más. Eres cruel. No. Soy sincero. La crueldad fue lo que hicieron ustedes. Él arruinó mi vida porque quería atención. Ahora deben vivir con eso. Creí en mi hijo. ¿Qué se suponía que hiciera? Preguntar. Dudar. Buscar pruebas. Escuchar a la persona que conociste durante 37 años. Pero no lo hiciste. Elegiste el camino más fácil, abandonarme. Soy tu hermana. Lo eras. Esa versión ya no existe. La observé desde la ventana mientras lloraba en su coche durante 20 minutos. Y ni siquiera eso logró mover algo en mí. Mis padres intentaron el método sentimental, una carta escrita a mano, firmada por ambos, llena de disculpas y explicaciones. La leí una vez. Luego la pasé por la trituradora. No dejé ni un fragmento legible. La noticia llegó también a oídos de Caroline. Ella me llamó desde un número desconocido, y por eso atendí. Jaque, escuché lo de Coulter. Lo siento muchísimo. Debí haberte creído. Sí. Debiste. ¿Podemos hablar? Tal vez un café. No quiero que esto quede así. ¿Y para qué serviría? Porque me equivoqué, dijo entre suspiros. Dejé que otros influyeran en mí. No confié en mi propio esposo. Quiero reparar lo que rompí. El divorcio está finalizado, Caroline. No hay nada que puedas reparar. Lo nuestro terminó hace mucho. Aún te amo. No. Amaste una imagen. Cuando realmente importaba, cuando las cosas se volvieron difíciles, elegiste creer rumores y miedo. Le diste más peso a la paranoia de tu madre que a 12 años de matrimonio. Eso no era amor. Era una comodidad frágil que se desvaneció en cuanto la presión se hizo evidente. No era justo, pero la vida rara vez lo es, algo que entendí el día en que mi esposa decidió empacar y marcharse. Dijo que no podía seguir mirándome sin preguntarse, en silencio, si yo era un depredador. No hubo discusión, no hubo espacio para explicaciones. Tomó su decisión, y yo tuve que cargar con el resultado. Cuando colgué aquella llamada, bloqueé ese número también. Durante los meses siguientes, cada miembro de mi familia intentó diferentes caminos para romper el silencio. Llegaron correos, cartas, incluso aparecieron en mi lugar de trabajo como si eso fuera a cambiar algo. Mi madre dejó varios mensajes de voz llorando, diciendo que sentía que había perdido a su hijo y que no podía soportarlo. Austin probó una estrategia distinta, intentó manipularme emocionalmente diciendo que mi actitud estaba destruyendo la familia, que yo era el obstáculo para cerrar heridas. No respondí nada. Cambié mi número, busqué un apartamento lejos de mi antiguo vecindario y levanté una vida lo suficientemente aislada como para que nadie pudiera invadirla. No quedaba nada que ellos pudieran ofrecerme que valiera volver a sufrir. Un año después de la confesión de Coulter, asistí a un congreso de trabajo y ahí conocí a Riley. Era analista financiera, venía de Seattle, directa, inteligente y con un humor que me descolocó en el buen sentido. Primero tomamos un café, luego terminamos cenando. Eso dio inicio a una relación a distancia que, con el tiempo, se convirtió en su mudanza a mi ciudad. Quise ser transparente desde el principio, así que en nuestra tercera cita le conté todo lo ocurrido. Ella escuchó en silencio, sin interrumpir, sin apartar la mirada. Cuando terminé, respondió. Entonces, tu familia te dio la espalda basándose en una mentira, arruinó tu vida, y ahora te culpan por no querer perdonarlos. Asentí. Era básicamente eso. Pues que sigan enojados, concluyó. No les debes nada. Ese fue el momento en el que supe que ella era distinta. No intentó arreglarme ni convencerme de cerrar ciclos. Simplemente aceptó que había heridas que no se pueden reparar y que, aún así, se puede continuar. Construimos una vida pequeña pero estable, diseñada con calma, sin ruido innecesario. Conoció a mi colega Tucker y a las pocas personas que yo dejaba acercarse. Nunca me presionó para ampliar mi círculo ni para acercarme a mi familia. Comprendía que lo que tenía ahora era una vida deliberadamente selectiva, y no intentó modificar ese equilibrio.
2 años después de la confesión de Coulton, recibí una llamada inesperada en mi línea del trabajo. Era Austin, quien de algún modo había conseguido mi número corporativo. Papá murió, dijo sin rodeos. El funeral es el sábado. Mamá quiere saber si vas a venir. Pensé mi respuesta durante apenas 5 segundos. No voy a asistir. Jake es nuestro padre. También fue el hombre que me cerró la puerta en la cara y me llamó algo repugnante, respondí. Esa fue nuestra última conversación real. No tengo interés en añadir un funeral a la colección de recuerdos miserables. Austin insistió, diciendo que papá se había arrepentido en sus últimos años, que hablaba constantemente de cuánto lamentaba lo que me había hecho. Me alegra que se arrepintiera, dije. Pero el arrepentimiento no significa que yo tenga que ir a consolar a quienes contribuyeron a destruirme. Él guardó silencio un largo rato antes de decir. Estás más duro. No. Estoy siendo honesto. Y es distinto. No fui al funeral. No envié flores, ni una tarjeta. Dejé que mi ausencia hablara por mí. Cada uno podía interpretarla como quisiera. Yo había dejado de preocuparme por administrar sus emociones respecto a mis límites. Riley me preguntó después si sentía culpa por no haber ido. No, contesté. ¿Debería? La mayoría sentiría algo. Era tu padre. La mayoría de los padres no desheredan emocionalmente a su hijo por una mentira de un adolescente, le dije. Ella tocó mi frente con un beso. Tú no eres como la mayoría. Pasaron 10 años desde la acusación. Una tarde, mientras esperaba un vuelo en un aeropuerto, vi a Savannah. Al parecer, los dos viajábamos por trabajo y habíamos coincidido en la misma puerta de embarque. Ella me vio primero. Su rostro mostró una mezcla rápida de sorpresa, esperanza, tristeza y, finalmente, resignación. Se acercó con cautela. Jake, murmuró. Hola, Savannah. Nos quedamos parados unos segundos, atrapados en un silencio que pesaba como una década completa de distancia. ¿Te ves bien?, comentó. Tú también. Intentó sonreír, pero su gesto se desmoronó al mencionar que Coulton estaba en la universidad, estudiando psicología porque quería trabajar con adolescentes con problemas. Qué apropiado, respondí con frialdad. Ella se sobresaltó. No es el mismo chico de 15 años. Yo tampoco soy el mismo hombre que era entonces. Me dijo que él preguntaba por mí, que se preguntaba si yo lo había perdonado. Dile que no, respondí. ¿Algún día podrías hacerlo? Lo pensé sin evadir la pregunta. Quizá llegue un momento en el que perdonar sea posible, pero eso no reconstruirá nada. El perdón no implica reconciliación. ¿Qué necesitaría pasar para que hubiera reconciliación? Nada. No existe nada que pueda arreglar lo que quebraron. Hay cosas que, una vez destruidas, no vuelven. No pueden deshacer lo que aprendí ese año. Savannah dijo que habían admitido su equivocación, que habían pedido perdón más de una vez y que ya no tenían idea de qué pasos seguir para enmendar lo que ocurrió. Durante un momento pensé que quería continuar esa conversación, pero al final solo negué con la cabeza. No hay nada pendiente, respondí con calma. No existe una acción, una frase o un gesto que pueda deshacer la forma en que todo se rompió. No es un asunto que ustedes puedan arreglar, es algo que simplemente tienen que aprender a soportar. Nuestra puerta de embarque comenzó a moverse y el ambiente se cargó de una incomodidad silenciosa. Ella hizo un último intento, con la voz apenas sostenida. A veces pienso en ti, dijo. En el hermano que tenía. La miré un instante, lo justo para ser sincero. El hombre que tú recuerdas dejó de existir cuando eligieron creer lo peor sin escucharme, respondí. Yo continué, pero no como esa persona. Y lo que soy ahora no puede ocupar ese lugar que perdieron. Suena duro, susurró. Es solamente real, dije, sin levantar el tono. Caminé hacia la fila de abordaje. No volví la vista. Cuando llegué a casa, Riley me preguntó cómo me había sentido al verla. No tuve que pensar demasiado. Fue como ver un eco, le dije. Reconocible, pero sin peso. Solo eso. Ella asintió, entendiendo sin necesidad de más palabras. Y en ese instante supe que el pasado podía cruzarse conmigo en un aeropuerto cualquiera, pero ya no tenía el poder de arrastrarme de regreso.